Amén. Amén, pastor. Y yo quería de alguna manera empezar por Dale. lo que usted dijo, que para mí es lo fundamental, porque dijo, escriban esto, aclaración, no es el fin, es el comienzo de todo. Me parece muy interesante esto, porque estamos pensando, es el fin, ¿no? ¿Qué pasa? Ya está, nos vamos. Lo interesante de esto es que no es el fin, es el comienzo de todo. Quiero que nos cuente un poco de eso, pastor. Sí, hay una confusión muy grande entre lo que es el fin, como si yo te dijera, acá se termina el mundo, el famoso acá se termina el mundo, y lo que es el comienzo de la promesa de Dios para la iglesia, para los hijos de Dios. Leímos un versículo que dice la manifestación de los hijos de Dios, que están esperando la Amén. manifestación. Entonces, no es que sea el fin de algo, sino que es precisamente el comienzo de aquello para lo cual nosotros fuimos llamados, escogidos, apartados, sellados, bueno, todas las cosas que hemos estado enseñando. Es decir, todo lo que nosotros tenemos hoy, por gracia, comienza a partir del momento en que viene Jesús a buscarnos, viene en secreto. ¿Qué quiere decir que viene en secreto? La gente no lo va a ver en la tierra. Por eso las películas que vemos por ahí del arrebato tienen que ver con que nadie se entera, de pronto desapareció la gente y dice, ¿qué pasó? Porque nadie vio a Jesús venir, porque Jesús viene en las nubes. Entonces, viene a buscar su iglesia y allí comienza todo lo que está escrito. Las semanas de Daniel, el milenio, los 7 años. Bueno, empieza todo, se desata todo lo que quizás uno puede haber estudiado o escuchado respecto a lo que va a ser, ¿está bien? Entonces ahí recién comienza. Nosotros estamos hablando del comienzo de la manifestación de la promesa de Dios. Lo que estamos viviendo ahora es un proceso intermedio en el cual se está escogiendo o se está llamando y escogiendo a quienes van a estar en ese proceso de vida completa, en esa redención del cuerpo. Qué maravilloso eso. No tuve tiempo anoche porque no me daba el tiempo, pero yo quería detenerme en eso. A ver, ¿cómo puedo explicar la redención del cuerpo? El cuerpo nuestro tiene un desgaste natural, tiene un desgaste que se va produciendo y que lo vemos, como yo decía, en el envejecimiento, pero también lo vemos en personas que están enfermas o personas que no le funciona un órgano o personas que... Entonces, lo que dice allí es que lo que se va a producir es un proceso de que el cuerpo pasa a estar otra vez perfecto como el día que Dios creó a Adán y a Eva. Entonces, ¿cómo puedo hablar del fin? ¿Cómo puedo hablar de muerte? ¿Cómo puedo hablar? Es la vida por excelencia, es la plenitud de la vida. Ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber desgaste, ya no va a haber cuerpos viejos, vamos a tener todos una edad promedio, jóvenes, y así nos vamos a ver. Entonces esa es la verdadera vida, ahí es el comienzo. Por eso digo que es el comienzo y no el fin. Algunos creen que lo ven, no más que lo creen, lo ven como que es el fin. ¡Ah! Se terminó, se me terminó la vida. No, recién va a empezar la vida para vos. Amén. Ayer, pastor, lo que usted decía, ¿no? Cuando contaba, cuando dijo, es buenísimo que lo haya podido aclarar, porque muchos sí, obviamente, se están con ese miedo y decir, bueno, ya, esto no se trata de no hago más nada, porque total, ya me voy a morir, ya nos vamos a morir todos, no estudio más, no pago más las... Hay quienes digan, no pago más las cuentas, no hago más esto, claro. No hago más... No tiene que ver con esto. Qué importante es dejarlo bien en claro, ¿no? Como usted lo dejaba claro ayer, ¿no? Cuando usted decía yo y aclaró, ¿no? Porque muchos por ahí, al escuchar el testimonio de la experiencia que usted pasó, que el Señor le hizo vivir, es algo tan precioso que el Señor
le permitió a usted poder vivirlo, el arrebatamiento, ¿no? Y usted era claro cuando decía, en ningún momento escuché una trompeta. Claro. Y cuando dice, el ¿por qué yo no escuché la trompeta? Porque no es el tiempo. Exacto. ¿No? Entonces eso es importante dejarlo en claro. No es el tiempo. Usted dijo algo que yo lo anoté. Estamos viviendo el tiempo previo a la venida del Señor, pero todavía no es el tiempo. Y es importante dejar eso bien en claro, ¿no? Que este es un tiempo de preparación. El Señor está llamando a sus escogidos. En el servicio, el pastor Robert tocaba un pasaje donde Jesús les está hablando y luego de hablarles de un proceso que él estaba enseñándoles, dice, pero encontraré fe cuando yo vuelva, encontraré fe cuando regrese. Y de esto se trata, porque prepararnos no tiene que ver con hacer las valijas, como yo le decía. Prepararnos es estar revestidos del Espíritu Santo. Y la segunda parte, que Jesús les habla acerca de cuando regresa en esa parábola ese Señor y los encuentra haciendo aquello para lo cual les encomendó. O sea, los dejé haciendo esta tarea, la están haciendo. Entonces llega, los encuentra haciéndolo y los pone sobre muchas cosas, sobre todos los bienes de Él. Amén. Entonces es Amén. Importante que nos preparemos a la manera en que Dios quiere que nos preparemos, no a la manera en que los hombres nos prepararíamos, sino a la manera en que Dios dice que nos tenemos que preparar. Amén, pastor. Y yo pensaba esto de que lo que usted hablaba de la redención del cuerpo, y esto es una cáscara, digamos, ¿no? Nosotros no vamos a hacer esto que se ve ahora, sino que vamos a ser semejantes a Jesús, ¿no? Sí, no tenemos claro cómo va a ser, pero sí que va a ser un cuerpo espiritual. Y acá hay algo que aclarar. En el programa anterior estuviste hablando de eso. El cuerpo espiritual no es un espíritu, no es que vamos a ser espíritu, entonces vamos a ser igual que un ángel, no. Vamos a tener un cuerpo, ese cuerpo tiene características diferentes porque es espiritual, pero podemos comer, nos vamos a conocer, claro. Es decir, vamos a estar allá y yo decir, uy, ahí anda Ricardo, mira. O sea, nos vamos a conocer. Hay muchas cosas que la palabra nos marca, vos hablabas de lo que hacía Jesús resucitado, pero lo más importante es que podemos entender que vamos a tener un cuerpo. Es decir, que lo que Dios nos está hablando no es de la cosa volátil, que ahora nos volvemos espíritu, y claro, y como un espíritu no se ve, entonces me agarra la locura. No. Lo que dice es que vamos a ser como somos, con una característica superior. Es decir, el cuerpo va a ser nuestro cuerpo, porque ese cuerpo va a ser el que va a ser redimido, pero va a tener características superiores a las que tenemos nosotros ahora. Entonces, es muy diferente. No es lo mismo pensar que vamos a ser un espíritu, qué sé yo. No. Vamos a tener el cuerpo, nos vamos a conocer y todo, pero va a tener características superiores, mayores. ¿Cuántas características o qué son, qué abarcan esas características? No lo sabemos, podemos extraer algunas cositas, ¿no? De pronto un Jesús resucitado, como vos decías, no necesitaba abrir las puertas, pero también comía, pero Tomás pudo poner su dedo sobre las heridas de Jesús. Es decir, hay toda una clara visión de que ese cuerpo es similar al nuestro, pero con evidentes manifestaciones de superioridad en cuanto a la manera en que nos podemos mover y cómo somos. No vamos a ser un fantasma. Claro, exactamente. No es que nos morimos y aparecemos con una sábana arriba de la cabeza, no. En segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Se está refiriendo al arrebato? Claro, ahí lo que yo les estuve explicando fue
la primera parte. En la primera parte les expliqué que el día del Señor tiene fases, no es una sola, tiene fases. La primera fue cuando el pueblo extraído de Babilonia, entonces después la segunda es los profetas, la tercera es la que estamos viviendo nosotros o que vamos a vivir nosotros con la venida de Jesucristo en las nubes, y la cuarta y final es Jesucristo viniendo a la tierra otra vez, donde todos lo van a ver, ¿está bien? Esas son las 4 fases. Entonces, cuando dice allí que vendrá como ladrón en la noche, está hablando de por lo menos las últimas 2 fases, en el sentido de que ninguna de las 2 veces se va a dar un aviso de decir prepárense que viene, sino los avisos ya están. Los avisos son los que estuvimos leyendo nosotros. La palabra de Dios ya nos alerta, pero el día y la hora no la sabemos, y no se nos va a mandar un email o no sé qué, un chat, ahora se manda un chat diciéndonos, un WhatsApp, no nos va a mandar un WhatsApp diciéndonos el Señor está viniendo, sino que va a venir y va a ser así, nadie lo va a saber. Por lo tanto, nosotros tenemos que anticiparnos a eso, tenemos que estar preparados para eso, y la manera de prepararse es como si fuera ya. Cuando ustedes eran jóvenes, quizás hicieron algún deporte, y si no, por lo menos han visto muchos de deportes, los deportistas se preparan. Yo hice mucho deporte y nos preparamos. ¿Cómo nos preparamos? Nos preparamos como si la competencia fuera ya. No nos preparamos para decir, bueno, algún día voy a competir, así que bueno, si hoy no voy al gimnasio, bueno, no importa, voy mañana. No, nos preparamos así, rápido, urgente, al máximo, y entonces estamos listos. Y cuando nos avisan que se abrió la inscripción para la competencia, si somos un club, el club nos anota, si somos independientes, bueno, nos anotamos nosotros, pero como sea, ahí ya tenemos que estar listos, porque si no, no alcanza el tiempo. No nos da el tiempo, dice, bueno, se abrió la inscripción, ¿cuándo es? En una semana. Y en una semana no alcanzo a prepararme, necesito prepararme antes. Entonces tengo que estar listo para esa fecha. ¿Cuándo son? Y más o menos y ahí entonces me preparo. Y los cristianos tenemos que entender que la preparación es, como vos decís, un entrenamiento que quizás se hace donde mucho tiempo para un solo instante, una sola vez, y si ahí no damos el máximo, ya después no hay otra oportunidad. Sí, ¿qué pasaba si uno moría antes de que Jesús viniera? Esa era básicamente la pregunta. Bien. Y ella agregó, yo quiero estar viva para cuando venga. Y a mí me gustó no solo la pregunta, sino el comentario, ¿no? Porque fíjense la diferencia. Muchos tenían su problema con que no querían estar vivos, preferían que llegue la muerte y después que venga Jesús. Y ella tenía la ansiedad, digamos así, la expectativa de poder estar viva para cuando venga Jesús. Bueno, la contestación está allí en Tesalonicenses, cuando dicen, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Es decir, los que estén ya durmiendo para ese tiempo, muertos, son los primeros que van a resucitar. Dios los va a levantar de entre los muertos. ¿Está bien? Su cuerpo va a tomar otra vez forma, y por supuesto va a ser el cuerpo que dijimos hoy, ese cuerpo espiritual, pero va a resucitar primero y después nosotros vamos a ser transformados, pero primero van a ser ellos. Entonces la contestación estuvo ahí cuando contesté eso, pero también el hecho de la importancia de tener la expectativa de que vamos a estar vivos. Si ustedes leen las Escrituras, a partir obviamente de Hechos en adelante, todos los escritores hablan en primera persona como que ellos iban a estar vivos. Amén. Ninguno dice, bueno, nosotros no vamos a estar, pero los que estén vivos en ese momento, no, todos lo hablan en primera persona, diciendo, nosotros los que estemos vivos, porque nosotros que vamos a tener, porque cuando llegue yo esté, o sea, siempre hablan
con una expectativa de sí estar vivos para ese entonces. Y todos sabemos, por supuesto, que no fue así, porque murieron, pero la expectativa de ellos era que sí iban a estar vivos, que iban a estar. Y esa tiene que ser nuestra expectativa. Nosotros no sabemos cuándo va a ser, pero tenemos que tener la expectativa que tenía Priscila, de decir, yo quiero estar viva. Por supuesto, yo también quiero, y yo espero estarlo. Yo tengo la expectativa de que va a ser. Amén. Amén. Y por lo tanto, eso quiere decir que va a ser pronto. Cuando usted dijo en un momento, ustedes saben lo que es la salvación, y ahí me empezó a caer un montón de fichas, a entender cosas que Dios, como decíamos recién, nos dio el privilegio de estar en este tiempo, porque para este tiempo nacimos, hay una canción que dice nacimos para este tiempo, y verdaderamente el hecho de entender que vamos a tener una eternidad con Jesús, que vamos a estar con Él, que vamos, como dice la canción de Juan Luis Guerra, que en el cielo no va a haber hospital, que no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, que vamos a estar con un gozo perpetuo. Bueno, ya es para verdaderamente alabar al Señor todo el tiempo, ¿no? Amén, amén. Claudia Molina nos está haciendo un comentario, dice: yo muy contenta, estuve mucho tiempo buscando de Dios, pero nunca encontré que alguien me lo explicara tan bien. Así que bueno, no está hablando de mí, por supuesto, pero es la palabra de Dios la que se explica, nosotros solo la presentamos, pero me alegra muchísimo, Claudia, porque evidentemente cuando uno busca de Dios, cuando uno busca aprender más las cosas de Dios, Dios siempre se encarga de ponernos allí la explicación. Después usa a distintos personajes, pero siempre es Dios el que hace la obra. Desde que lo escucha usted, bueno, nos escucha a nosotros, a lo que se comparte en la iglesia, dice Claudia, a pesar de algunos problemas personales, y acá está lo interesante, no se para en decir, todo se me arregló la vida. No, tiene algunas situaciones. Siento mucha paz, por eso lo quería leer. Amén. Siento mucha paz y desaparecieron muchas cosas en mí que hace muchos años me perturbaban y hoy siento mucha paz. Esta es la clave, ahí está la clave. Amén. Es decir, lo que puede ser que sigamos teniendo, claro que en el mundo vamos a tener aflicción, eso es lo que dice la palabra, pero el punto es que el mundo fue vencido y cuando Jesús viene por nosotros, chau todo lo del mundo, el mundo se quedará con sus cosas y nosotros vamos a esa otra vida. A mi entender, creo que esto no es el fin, sino que es el tiempo de rendirnos completamente a Dios. Por completo, dice, tiempo de ponernos a cuenta con Él. Muchas gracias a todos los que comentan. Yo pensaba, pastor, si la salvación fuera prosperidad, si la salvación fuera riqueza, los apóstoles, los discípulos de Jesús, que vivieron vida, ninguno, el apóstol Pablo se la pasó en la cárcel, bueno, y todos murieron de maneras terribles, o sea, verdaderamente eso pensaba, digo, bueno, qué mejor ejemplo de ver a los apóstoles, a los discípulos del Señor, que vivieron vidas, si vamos a poder decir, miserables en el sentido de económico, verdaderamente la salvación es otra cosa, pastor, no nada que ver. Y usted decía algo hace mucho tiempo, no buscarlo a Dios por las añadiduras, sino buscarlo a Dios por lo que Él es. No buscar al Rey por el palacio que tiene, por todos los bienes que tiene, sino buscarlo al Rey por amor a Él, ¿no? Vos sabés que hoy hablábamos en el altar familiar, tuvo un muy lindo altar familiar compartiendo toda la familia, y los chicos consultaban y comentaban, y entonces salió el tema un poco acerca de por qué Jesús le hablaba en parábolas al pueblo en general, y a sus discípulos les explicaba las parábolas. Y tiene que ver un poquito con lo que estás diciendo vos, porque la actitud que tenían el pueblo no era la misma actitud que tenían los que seguían a Jesús. Muchos se reunían cuando Jesús aparecía, ¡boom!, 5.000 personas. Ahora,
La pregunta es, ¿qué estaban buscando? Y ahí estaba la clave. Por eso decía que tiene que ver con lo que vos decías. O sea, lo que buscaban ellos, Jesús un día lo dijo, ustedes no me buscan por la palabra que yo predico, ustedes me buscan porque ayer les di de comer a 5.000 personas gratis, entonces lo que buscan es la comida, o vienen a buscar los milagros, claro, vienen a buscar los milagros porque cuando yo estoy sano a las personas y entonces vienen a buscar eso, pero ninguno está interesado realmente en lo que yo predico. En cambio los discípulos, cuando todos se iban, los discípulos venían al revés, y ellos venían, se sentaban al lado de Jesús y decían, Jesús, explícanos esto, explícanos lo otro, explícanos aquello. Entonces Jesús a ellos le explicaba. Por eso la palabra de Jesús siempre era al terminar, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, los que realmente tienen hambre y sed, los que tienen oído, la necesidad de las cosas de Dios, entonces van a venir. Ahora hay muchos que quizás estamos hablando de estas cosas y en lugar de escuchar estos comentarios maravillosos que estoy leyendo en cada uno de los hermanos que está conectado, hay muchos que dicen, no, háblame de qué es lo que voy a tener. Entonces escuchan otro que le dicen, no, porque Dios quiere que seas prosperado, que tengas un negocio nuevo y vas a tener tu auto, y ese auto, no, eso no es de cristiano, un auto viejo, no es de cristiano, un cristiano tiene que tener un 0 kilómetro, y entonces le gustó eso. Entonces te encontrás por un lado un pastor que está hablando de la palabra de Dios y el otro que está hablando de la cosa del mundo con una pantalla supuestamente cristiana, y entonces los que no están interesados, como le pasaba a Jesús, van a aquel que le está diciendo que ser cristiano es tener un 0 kilómetro y se amoldan a eso. Y los que realmente están interesados en Dios quieren aprender más de Dios. Y por eso me gozo en todos los hermanos que están haciendo los comentarios, porque veo que están interesados en Dios. Y como decía esa hermana, dice, no es que todo me vaya maravillosamente bien, pero tengo paz. Tengo paz. Amén. Y eso es tener a Cristo. Porque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, ahí está la gran diferencia, y por eso tomaba tus palabras, Ricky, porque es así. Muchos vienen por las cosas que el Señor les puede dar, pero no vienen por el Señor. Y los discípulos iban, y yo creo que tenemos una iglesia maravillosa que buscan al Señor y no las cosas del Señor. Y el Señor le da las cosas, claro que le da las cosas, tenemos testimonios de eso, de cómo Dios trae añadidura, cómo sana, pero no están buscando eso. Y inclusive, pastor, yo pensaba esto, cómo hasta en la misma iglesia, al que parece próspero, se diferencia diciendo, este es mejor cristiano que el otro, ¿no? Cuando el otro está viviendo quizás con necesidad, y uno piensa, bueno, pero el otro quiere decir que es próspero, entonces, y es una falacia eso. Sin ninguna duda, se ha enseñado demasiado acerca de que la espiritualidad tiene que ver con el bolsillo, y la espiritualidad tiene que ver con la relación que tenés con Dios. La historia de Lázaro, el mendigo, y el rico, ¿verdad? Allí Dios lo pone bien claro. Uno dijo, bueno, ya tuviste todo lo que querías, lo tuviste en la tierra, pero él no tuvo nada, ahora va a tener todo, y de eso se trata, ¿no? Entonces, uno tenía una relación con Dios muy fuerte, lo amaba pese a que no tenía nada, y el otro solamente lo buscaba porque tenía todo. Y cuando llegó el momento, uno fue con Abraham, o no me acuerdo si era con Abraham que dice ahí, y el otro estaba en el fuego ardiendo. Amén. El pastor, ayer hablaba usted de ser invitados a la boda del Cordero, y que podríamos extender las invitaciones. ¿Qué mejor que poder invitar a todos? Bueno, usted decía ayer el ejemplo en la palabra que aquellos que habían sido invitados no quisieron ir, y entonces el rey empezó a invitar a todos, ¿no? Y verdaderamente tenemos que extender esa invitación, porque estamos en un tiempo peligroso, como dice la Biblia, y como trayendo el ejemplo del atletismo, somos los corredores del último tiempo, somos los corredores de decir, vamos, porque si no, se van a una eternidad sin Jesús. Ayer el pastor me
al final me pidió que orara, pero me hizo una pregunta. Me dice, después de la experiencia que Dios le regaló, ¿cómo mira hacia el tiempo de la venida? Y entonces yo le expresaba mi necesidad, mi deseo, mi anhelo de que todo el mundo se salve, que no seamos poco. Y él decía, entonces le dijo a la iglesia, dice, no me acuerdo fueron las palabras, pero algo así, como miren lo que esa experiencia generó, y nosotros hoy, cuando hablamos de este tema de salvación, pensamos en nuestros seres queridos, en los amigos, pero no pensamos en el mundo entero. Dice, pero el pastor, después de haber vivido eso, él ya no piensa solamente en los cercanos, piensa en el mundo entero. Y yo creo que el cambio de que Dios nos está pidiendo es ese, ¿no? Que salgamos a decir, bueno, pero yo ya tengo a mi familia en el Señor, así que ya está, ya yo hice mi tarea. No, la tarea es a todo el mundo, a todos, absolutamente a todos. Este es el tema, ¿no? Ahí esta hermana que decía que ella sigue teniendo problemas, cosas como todos, ¿no? Pero que ella tiene paz, y eso es bendición, ¿no? Eso es riqueza, tener paz en medio de situaciones, ¿no? Y uno muchas veces por ahí lo decía y lo trataba de explicar, y parecía como que, bueno, que estábamos un poco locos, ¿no? O decir, ay no, vos no estás, porque me lo han dicho, por eso lo digo, me atrevo a decirlo, ay no, vos no sé si sos tan creyente, tan cristiana, porque no estás muy bendecida, porque todavía viajas en colectivo, porque todavía tu casa no está terminada. Y yo decía, gracias Señor, porque sé que estoy rica, porque sé que las riquezas tuyas es lo que a mí me lleva todos los días a buscarte, a mí me hace rica tener tu palabra, que sé que es viva, que es eficaz, que es el alimento de todos los días, ¿no? Siempre yo le decía a los chicos cuando eran chiquitos, por ahí no les puedo dar la casa que ustedes por ahí sueñan, ¿no? Pero edificar sus vidas espirituales. Y hoy puedo ver cuando muchas veces a mí me pasa de estar desanimada, o por situaciones que pasan, y que alguno de mis hijos, ¿no? Desde el más chiquito a cualquiera de las chicas, de venir y darme esa palabra de aliento que viene, que la buscan en la palabra y me dan esa palabra, y yo digo, gracias Señor, porque eso era edificarlo, que durante muchos años, ¿no? El Señor nos enseña a edificar a ellos, ¿no? Llevarlos a la palabra, no importa si no tenemos esto o no tenemos lo otro, darle gracias a Dios por esto, no por lo que tenemos. Y la palabra dice que cuando fiel en lo poco, Él después te pone en lo mucho, pero nunca pusimos la mirada en las cosas materiales, ni en lo que podamos llegar a ir a la iglesia y decir, Señor, yo te busco porque me vas a dar esto, como que si Dios fuera un trueque. No, amarlo por lo que Él es, ¿no? Amarlo, amar su cruz, amar su venida, esperar ansioso ese tiempo, ¿no? Eso es riqueza, eso es la riqueza, es la verdadera riqueza. Amén. Pero quiero dar un último mensaje, que es a los que quizás hasta este momento han tenido esta especie de expectativa para con Dios, es decir, de querer buscar nada más que los bienes materiales. Yo quiero decirle, Dios no está para condenarlos. Si hasta ahora tuviste esa expectativa y hoy podés estar escuchando que hay algo más grande que tener un auto 0 kilómetro o una casa maravillosa, hay cosas más grandes que esas, y entonces comienzas a escuchar que Dios preparó algo mucho más grande, porque de nada te serviría tener un auto 0 kilómetro, pero no puedes manejarlo porque tu cuerpo ya no responde. Pero sí, Dios tiene algo maravilloso preparado, que es la redención de tu cuerpo. Tiene algo maravilloso preparado, que es un tiempo, un lugar y una vivencia, una clase de vida donde nada, absolutamente nada te va a estar preocupando. Entonces, si quieres
puedes arrepentirte de todo eso, decirle: Señor, yo te pido perdón por haber errado la manera de acercarme a ti, de haber pensado acerca de tu promesa o de tu salvación, y hoy quiero aferrarme a la verdadera salvación. Solo tienes que arrepentirte, pedirle perdón al Señor, y Él va a perdonarte. El Señor está totalmente dispuesto a borrar todo lo que estaba hasta ese momento y volver a tomar de tu mano ese nuevo ímpetu y levantarte y traerte al tiempo de la salvación, al tiempo verdadero en que el Señor viene. Recién leía uno de los, también de los testimonios, decía: en un tiempo tuve todo lo material que quería, pero no era feliz. Y esto suele pasar, ¿no? Tienen muchas cosas materiales, pero no son felices. Bueno, si alguno está escuchando o ha escuchado o va a escuchar y le está pasando esto, quiero decirte: hay una salvación verdadera, hay un tiempo verdadero de vida. Solo tienes que arrepentirte, volver a Jesús. Jesús te va a recibir. Solo tienes que declararlo con tu boca, que ahora quieres la verdadera vida que Jesús hizo disponible para nosotros, y Él va a venir para sanar tu vida, tu corazón, y para ponerte otra vez en el camino correcto. Porque no estamos hablando para condenación, estamos hablando para salvación. No estamos hablando para juzgar, estamos hablando para salvar. Así que este es el mensaje que quiero dejar en esta tarde para todos aquellos que quizás no habían entendido, quizás le habían mal enseñado, quizás estaban buscando mal, pero todavía hay esperanza, todavía hay tiempo de arrepentirse y volver al Señor. Amén. Saludo a todos y le doy gracias a todos los que se comunicaron y dejaron sus mensajes. Realmente son maravillosos, los amamos y gracias por ser parte de la iglesia.